Hola, en este vídeo vamos a explicar qué son y qué significado tienen los principios contables. El Plan General de Contabilidad, el actual, tiene 5 partes. La primera de esas partes se llama marco conceptual y está dividido a su vez en otros 6 apartados. Pues el tercero de ellos, lo que podríamos decir es el punto 1.3, son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios son normas cortas de obligado cumplimiento en todos los ámbitos y para todas las empresas en contabilidad financiera. Vamos a ver detalladamente cada uno de ellos. El primero en el que nos centramos es el principio de empresa en funcionamiento. Este principio lo que dice es que se considera que la vida de la empresa es ilimitada para su gestión. Es decir, que la empresa tiene que hacer todos los registros contables correspondientes, todos los hechos contables, sin pensar, sin plantearse si cerrará o no en un próximo futuro. Otro principio, el principio de uniformidad. Este principio dice que una vez que se adopta un criterio hay que mantenerlo en el tiempo y aplicarlo a las cuentas anuales. Es decir, no pueden modificarse las condiciones, los criterios o las decisiones contables. No puede haber cambios en ningún sentido, en ningún aspecto y de ninguna forma. Y si hay algún cambio que es justificado, habrá que mencionarlo, comentarlo y explicarlo en la memoria. Otro principio es el de no compensación. Este principio enuncia que no se pueden compensar partidas de activos con pasivos ni de gastos con ingresos. Es decir, que no se puede eliminar una obligación de pago con un derecho de cobro, compensar uno con el otro, eliminar uno por el otro, ni tampoco se pueden compensar el gasto de la compra con el ingreso de las ventas. Es decir, ningún gasto con ningún ingreso. Hay que registrar todos los hechos contables sin anular uno con el otro. Otro principio es el de importancia relativa. Este principio permite a la empresa no aplicar algún criterio o principio contable si considera que es insignificante, que es irrelevante para la información que se le transmite al usuario. Si la empresa considera que ese acontecimiento no tiene significado real, es un significado pequeño, es irrelevante para lo que está transmitiendo, si quiere puede no contabilizarlo. Cuidado que la importancia, como dice el principio, es relativa. Si estamos hablando de, por ejemplo, un cliente que debe a la empresa 3 millones de euros y resulta que se le olvida pagar 30, pues 30 euros frente a 3 millones podría ser insignificante. Pero si lo que el cliente debe es 50 euros y olvida 30, la importancia ahí ya podría ser más trascendental. Siguiente principio. Principio de prudencia. Este principio lo que dice es que se contabilizarán los beneficios, lo que es positivo para la empresa, que se obtenga a fecha de cierre, mientras que se obtendrán o contabilizarán los riesgos, es decir, aquello que es negativo para la empresa, tan pronto como sean conocidos. Dicho de otra forma, los ingresos se contabilizan cuando surgen, en el momento en que son reales, mientras que los gastos se contabilizan desde que se prevén, desde que vienen con anterioridad. Y el último de los principios es el principio del devengo. Este principio lo que dice es que se imputan los ingresos y gastos en función de la corriente real, independientemente del momento en que se produzca la corriente monetaria. Es decir, que se contabiliza en función del consumo de ingresos y gastos de cada año, independientemente de si en ese año se produce el pago o cobro. Para aclarar un poco más, pequeños ejemplos.
Para empresa en funcionamiento, supongamos una empresa que tiene la intención o cree que va a tener que cerrar en 2 semanas y vende y tiene un cliente, un derecho de cobro de 1.000 euros. Pues aunque tenga intención o piense que va a cerrar en 2 semanas, como para la gestión la vida de la empresa es ilimitada, tendrá que registrar el derecho de cobro de esos 1.000 euros de clientes. Uniformidad. Mantenemos criterios. Supongamos una empresa que se compra una maquinaria y considera que tiene una vida útil de 10 años. Es decir, que amortizará en 10 años. Si esa máquina de pronto la empresa la quiere vender o quiere deshacerse de ella, puede hacerlo sin problema. Pero, salvo que haya un motivo justificado, tiene que mantener la amortización repartida y dividida en 10 años. Salvo que haya un motivo justificado, como por ejemplo que la empresa vea que la máquina se está depreciando realmente a una velocidad muy superior. Entonces, si hay un motivo justificado para ello, lo explicaría en la memoria. De no compensación. Si la empresa tiene derecho a cobrar 300 euros y tiene la obligación de pagar 200 euros, si lo miramos realmente, supongamos además que fuese con la misma persona el derecho de cobro y la obligación de pago, pues podríamos decir que en realidad lo que hay que hacer es cobrar 100 euros. Pues este principio dice, no, tienes que registrar el derecho de cobro en 300 y la obligación de pago en 200, porque si haces la compensación, el usuario al que va dirigida la información no conocería todos los acontecimientos. Prudencia. El principio de prudencia es, por ejemplo, el principio por el que se realiza y registra la amortización, puesto que la amortización es un gasto previsible, o por ejemplo, los deterioros también se registran por el principio de prudencia, porque es un gasto previsible. Sin embargo, una venta futura no se contabilizaría. ¿Por qué? Porque de la venta se pueden obtener beneficios, o si es por ejemplo una venta de mercadería, es un ingreso que si es futuro no se registra en base al principio de prudencia. La venta se registraría cuando realmente haya una certeza de que se va a producir. El principio del devengo. Pues por el principio del devengo se produce principalmente la periodificación. Cuando periodificamos, lo que decimos es lo siguiente. Supongamos que en octubre del año X se pagan 1.000 euros para un año entero, es decir, hasta octubre del año X más 1. Pues a 31 de diciembre del año X, aquí hay 3 meses que efectivamente corresponden de gasto al año X y además se han pagado, pero aquí hay 9 meses que no son gastos del año X. Pues lo que dice el principio del devengo es que se registre en el año X solo estos 3 meses. Da igual que se haya pagado todo el año, lo importante para el principio del devengo y por lo tanto para la contabilidad es el gasto del año o el ingreso del año en el que se esté.